Nombre, edad y profesión. Bueno, mi nombre es José Marcelo Bordalejo, tengo 53 años y mi profesión es docente, soy profesor de historia. ¿Cómo surgió Villa Mitre? Bueno, el surgimiento de Villa Mitre en realidad es algo incierto. El surgimiento de los barrios acá en Berazategui, como figura en un mapa eh, de un libro que se escribió sobre Berazategui, existían los puntos principales del partido, como el Pato, Buzo, que son los más antiguos. El tema de los barrios fue, en realidad Berazategui era como eh, un lugar rural. Acá había muchos de los llamados receros. Los receros eran la gente que andaba con las vacas, con los caballos. Mucha gente no lo sabe, pero esta era una zona predominantemente rural, muy descampada. Y con el tiempo, obviamente, con el tiempo, esto era partido de Quilmes también, porque no existía el partido de Berazategui. Todas las localidades de Berazategui pertenecían al partido de Quilmes. Y, y bueno, los barrios de Berazategui van surgiendo, y también Villa Mitre, de acuerdo a la medida que la gente se va viniendo a estos barrios, al llamado Gran Buenos Aires, en las afueras de la capital federal, ya que Berazategui queda a 25 kilómetros. Nosotros somos Berazategui casi la mitad de camino entre La Plata y la ciudad de Buenos Aires. Y también tiene mucho que ver, obviamente, el desarrollo industrial en los tres partidos, Florencio Varela, Quilmes y Berazategui. Una zona eminentemente fabril, ¿eh? Como las industrias que estaban desde hace muchos años, como la Rigolot, empresa francesa, y la Ducilo, de capitales norteamericanos. Eso hace que así comiencen a surgir los barrios, obviamente, acá en Berazategui. Villa Mitre después se convierte en uno de los barrios más importantes de acá del partido de Berazategui, y sobre todo por la gran cantidad de gente. Se hace un barrio populoso, o sea, de mucha gente, el barrio de Villa Mitre. Pero como yo les digo, hasta no hace mucho tiempo, hasta cuando yo era niño, había muchos descampados, los llamados campitos, donde toda mi generación jugaba a la pelota y todo eso. Y es más, le digo, yo de chico, estoy hablando, yo vine a vivir acá en los 70, 73, se veía estos receros, todavía la gente con los caballos y todo eso. El basurero, por ejemplo, era una persona que venía con un carrito a caballo y se llevaba las bolsas de basura. Y pasaban verduleros, hasta gente me contaron también, incluso un poco más, yo era muy chico, el lechero traía leche en el carro y pasaba por las puertas de las casas. Era otra cosa, otra época. O sea, como yo le dije al principio, todo predominantemente rural. Algo bien rural, bien también, digamos, podríamos decir rústico por ahí. Pero eso más o menos fueron los comienzos del barrio. Sí. ¿De qué trabajaba ¿De qué trabajaba y de qué trabaja y de qué trabaja? la gente en general? La gente Bueno, en general. la gente en general, y sí, la gente acá generalmente, como te dije, se empleaba en las empresas, en las fábricas, sobre todo. Estaba, también me olvidé, estaba la Esñafa, otra fábrica. Incluso yo vivía en Quilmes Oeste antes de mudarme para acá, y un amigo mío del barrio, y que hizo los primeros grados de la primaria, el padre trabajaba en Esñafa. Y me acuerdo de sentir ese nombre de la empresa esa. Y bueno, mi papá es una persona que se jubiló en Ducilo. Mi padre trabajó en Ducilo casi 34 años y se jubiló ahí. Y yo también en un momento de mi vida trabajé en Ducilo como operario. Eh, y también en otra época, donde era muy joven y solamente por unos meses de verano, algunos, trabajé de cadete en el frigorífico Zubga, que está allá cerca del Camino General Belgrano. Esos son mis comienzos, y tuve trabajos acá. Después un periodo, obviamente, bueno, están esos periodos que vos también que estás sin trabajo debido a la crisis, por las distintas crisis que pasó en nuestro país, ¿no? Y bueno, y después comencé a estudiar y bueno, y me recibí de profesor, y bueno, ahora ejerzo, y mi trabajo acá en el partido es en algunas escuelas de acá del distrito. ¿Han cambiado las costumbres
en el barrio? Y sí, las costumbres han cambiado. Obviamente la sociedad ha cambiado, los tiempos históricos han sido distintos. Hoy en día yo te puedo decir, creo que la otra vez yo lo comentaba, el tema de la inseguridad era así, o sea, siempre hubo en todos los barrios aquella gente que por ahí estaba en el mal camino. Pero a mí me parece que la gente de antes, yo me acuerdo, mucha gente no robaba acá en el barrio. Los que eran, digamos, los ladrones del barrio, no le robaban al vecino. No le robaban al vecino cuando iba a trabajar o cuando venía de trabajar tarde, de noche. En la época antigua, yo les puedo decir, nosotros tenemos el horario adelantado. El horario argentino está adelantado 1 hora. Este no es nuestro horario. Esto se cambió en la década del 70. Si mal no recuerdo, en el 75. Nosotros, ustedes fíjense, tendríamos que tener 1 hora menos. Por eso que yo recuerdo siendo niño que eran las 5:30 de la tarde en junio, era de noche, o 5:35. Ustedes fíjense ahora que cuando son las 6:00 de la tarde y está oscuro, en realidad tendrían que ser las 5:00, porque estamos 1 hora adelantados. Sí, pero ha cambiado obviamente las costumbres. A veces ustedes se estaban quejando, dicen, de la basura, lo ven al barrio sucio. Sí, antes no. Algunas cosas, pero ha cambiado la sociedad en general. No solo tampoco la sociedad argentina, sino la sociedad a nivel mundial. Las sociedades han cambiado, es algún fenómeno mundial. Obviamente que es cierto eso, se ven más cosas, a pesar de que estamos en una época, ¿no?, de tecnología y las redes sociales y las comunicaciones, pero sí ha cambiado, las cosas han cambiado. ¿De dónde vinieron los primeros pobladores? Y los primeros pobladores, hay mucha gente que ha venido del interior. Obviamente hubo una migración de la gente del interior que se venía, o sea, capital acá, el decir me voy a Buenos Aires y todas esas cosas. Sin ir más lejos, mi madre, que era de Tucumán, vino a trabajar, pero ella trabajaba en capital. Pero después, al conocerlo a mi papá, cuando se casan, viven en Quilmes y después se mudan a Berazategui, porque mi padre trabajaba en Ducilo. Pero comúnmente era eso, mucha gente del interior que se vino a probar suerte a Buenos Aires y mucha gente se quedó acá. Por eso es que a veces ustedes cuando ven por ahí, vieron ahora que estamos al 25 de mayo y ustedes por ahí ven que preparan empanadas, locro, eso es muy provinciano. Las comidas que por ahí a veces ven que alguien vende en el barrio, los panes caseros, esas cosas, ¿no? Eso es muy del interior, viene de por ahí. ¿Cómo se divertían los primeros pobladores? ¿Cómo se divertían? Y bueno, por ejemplo, justamente como le decía, era el ámbito rural, había mucha actividad así, digamos, en un momento hacían, había muchas peñas, muchas juntadas, se juntaba la gente a tomar mate, a comer un asadito, alguna gente hacían unas carreras de caballo, o sea, como se decía, cuadreras, porque esto era, como les dije yo, era muy descampado, era todo campo. Ustedes imagínense que yo recuerdo que era hasta estas calles, la 160, después para allá hacia el lado del río, era todo campo, todo muy descampado, Uso, ni hablar, barrio marítimo, incluso donde está el hospital Evita Pueblo, todo eso era zona de quintas, acá había muchas zonas de quintas. En la cancha del Ombú, donde algunos alumnos me dicen que juegan, yo les conté, ahí sembraban flores, durante años y años y años sembraban flores que después las vendían, obviamente, ¿no? Por eso, ese campo cuando se dejaron de sembrar flores nunca más se volvió a utilizar para nada y tuvo varias etapas, a veces se convirtió en un basural, una vez lo quisieron ocupar, gente que vino de otro lado, por eso, entonces eso también tiene que ver con los cambios que hubo en el barrio. ¿Qué eventos importantes recuerda? ¿Qué eventos importantes recuerda? ¿Culturales, históricos? Sí, y históricos yo te puedo asegurar, en la época de la dictadura, Villa Mitre fue un barrio donde había alguna gente que había tomado las armas, los llamados entre comillas guerrilleros, algunos vivían acá en el barrio y bueno, era muy común ver a la policía y al ejército a cualquier hora del día acá por las calles de Berazategui. Yo la otra vez les comenté a los chicos ahí en la cancha que estábamos nosotros de niños jugando y apareció un helicóptero de día, era de militar, y comenzó a bajar y parecía como que quería aterrizar en el campo y nosotros salimos corriendo. No recuerdo después si aterrizó, qué sé yo, pues salimos todos corriendo y yo me fui a mi casa y me metí adentro. Pero
Eso es eventos históricos, hay gente desaparecida acá en Villa Mitre, en Jacarandá. Eventos culturales, yo recuerdo que a nivel así, que la otra vez se los conté, cuando Maradona jugaba en Argentinos Juniors, uno de los jugadores de apellido Carrizo, creo que era el compadre de Maradona, y vivía acá en Villa Mitre, y cuando muere la madre de Carrizo, todo el plantel de Argentinos vino, yo estoy hablando años 77 o 76, y vinieron acá a la casa. Yo no recuerdo dónde estaba la casa, pero me han contado gente que era vecina, y vino Maradona, siendo jovencito con todo el plantel de Argentino, al velorio de la madre de Carrizo. Bueno, esos son eventos que yo recuerdo. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor, gracias a ustedes.